El despertar de dos leyendas no es solo una pelea, es el choque de dos épocas. A la izquierda, el guerrero que rompió sus límites para alcanzar el estado de Los Ángeles, Son Goku. A la derecha, el ser que nació de la roca y desafió a todo el panteón celestial, Sun Wukong. Observen la tensión, el ultra instinto frente a la furia del sabio. Dos mitos cara a cara. Goku ha alcanzado la perfección reactiva, pero Wukong es el caos personificado. Su báculo no obedece las leyes de la física. Cuando Goku decide ir con todo, el espacio mismo se distorsiona bajo su presión. Una explosión que borraría continentes, pero para ellos esto es solo el calentamiento. La inmortalidad de Wukong no es un mito. Ha ganado 7 veces la vida eterna y su arrogancia está respaldada por un poder infinito. Si el cielo intenta detenerlo, el Rey Mono simplemente derribará el cielo. Esta batalla no tiene fin, porque ambos viven para un solo propósito: superar lo imposible. Para entender este choque, hay que mirar el origen. Wukong no es un guerrero entrenado, es una anomalía de la naturaleza nacida de una piedra infundida por el caos. Mientras Goku escala niveles de ki a través del ritual y el entrenamiento con deidades, Wukong simplemente es. Su fuerza no tiene un tope porque su esencia es la rebelión contra el orden celestial. El ultra instinto de Goku es la cúspide de la técnica, el cuerpo reaccionando sin el filtro de la mente. Es la eficiencia absoluta, pero Wukong pelea con 72 transformaciones y el dominio de los elementos. Es el orden contra el caos. Analicemos el báculo Jingubang. No es solo una, es un pilar que sostenía el mar. Su peso es incalculable para un mortal. Goku lo resiste porque su densidad física ha superado la de los planetas. Pero, ¿puede ganar una guerra de desgaste? Tú eres la fuente de esa energía que detecté desde la cápsula. No eres un simple mortal, ni tampoco un simple dios. Y tú eres el guerrero que cayó del cielo en una bola de fuego. He visto a muchos dioses caer, pero pocos con esa chispa divina en los ojos. Me aburría. Llevo siglos sin un desafío real. Estoy buscando a alguien fuerte para probar este nuevo poder. Mi nombre es Goku, y no vine aquí para hablar. Entonces muestra tu poder, Goku. ¡Allá voy! ¡Ven por mí! Mi nombre es Sun Wukong, el gran sabio igual al cielo. Y yo tampoco soy muy fan de las palabras, Saiyan. Si quieres probar tu poder, pruébalo contra mí. ¡Ultra Instinto! ¡Ah! ¡El juicio del sabio! Llegamos al punto crítico. Si evaluamos la potencia del fuego, Goku tiene el Hakai y el Kamehameha, capaces de borrar la existencia. Sin embargo, Sun Wukong posee 7 capas de inmortalidad superpuestas. Para que Goku gane, tendría que destruir no solo el cuerpo de Wukong, sino su esencia en múltiples planos astrales simultáneamente. En un combate corto, el Ultra Instinto dominaría, pero en una batalla de 6 minutos o más, la regeneración y la magia de Wukong terminarían por agotar al Saiyajin. Por consistencia mitológica y resistencia absoluta, el gran sabio iguala al cielo se lleva esta victoria por la mínima. Goku, eso ha sido un buen calentamiento. ¡Las estrellas! He esperado milenios para esto, pero ahora, prepárate para ver cómo el cielo mismo se inclina ante mí. Si ese es el poder del cielo, entonces tendré que superarlo con el poder de un dios. ¡Técnica final! ¡El Kamehameha divino completo!
Aquí tienes la narración del encuentro tras la caída, el despertar entre cenizas divinas. Genios budas me habían golpeado con tanta pureza. Me has roto el bastón, Saiyan. Eso no pasaba desde que el cielo era joven. Tú eres increíble. Nunca sentí un peso tan grande como ese pilar. Casi me aplastas el alma. ¿Sientes eso? Sí. Una presencia fría, como el metal congelado del vacío. No es un dios, ni un demonio, es algo peor. Parece que nuestra pequeña prueba se debo a mí mismo reparar mi bastón en la forja de la Vía Láctea. Y no hay mejor material que el metal de una nave que se atreva a cruzar mi dominio. Entonces, el pacto se mantiene. Primero, protegemos este mundo. Luego, volvemos a terminar lo nuestro. Bien. Pero esta es solo nuestra visión en este cónclave. ¿Crees que el poder de un dios de la destrucción sería suficiente para sellar al rey mono de una vez por todas? Déjanos tu teoría en los comentarios. Si te apasionan estos análisis detallados, no olvides suscribirte y activar la campana. Aquí, en Cónclave Épico, las leyendas nunca mueren. Nos vemos en el próximo Versus.